Más pobreza y más indigencia para nuestra ciudad, lamentablemente, son cifras que duelen y que ha difundido el INDEC en las últimas horas respecto de lo que ha sido la primera parte del año, el primer semestre de este 2022. 1 de cada 3 bahienses es pobre, más de 100.000 bahienses están atravesando situación de pobreza y además se ha duplicado la indigencia. Estamos con la doctora en Economía, especialista en pobreza, María Emma Santos, de la Universidad, del CONICET, de la UNS, que está aquí con nosotros para tratar de entender y analizar un poco estas cifras y el panorama en Bahía Blanca. María Emma, muchísimas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Y por acercarte para conocer un poco de disparador estas cifras del INDEC que hablan de una Bahía Blanca donde hay más pobres y más indigentes. ¿Esto es así? ¿Ustedes también lo analizan de esa manera? Bueno, sin duda estamos en una situación social muy crítica. Nosotros hace poco, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, difundimos en el mes de agosto los resultados de un relevamiento que habíamos hecho en diciembre. Es interesante porque allí, que estaría asociado a los datos del segundo semestre del año pasado del INDEC, ¿no? por poner un punto de comparación. Y las estimaciones de pobreza nos daban similares, las de indigencia ya nos daban más altas, y esto tiene que ver con que nuestro relevamiento había sido bien hecho a fin de año, en el mes de diciembre, mientras que el relevamiento de INDEC cubría todo el semestre, lo cual ya daba cuenta de un empeoramiento. Nosotros ya para ese momento encontrábamos un 8.4% de indigencia. Con lo cual este 12,7% del primer semestre no es algo que nos sorprenda. Y también contábamos un poco lo que decíamos, la radiografía de la pobreza, porque no es solo la carencia de ingresos, sino que detrás de eso hay un montón de multiplicidad de privaciones, ¿no? Que van desde carencias habitacionales, carencias, bueno, naturalmente de falta de trabajo o de trabajo precario, de falta de acceso a servicios, digamos. Dentro del grupo de pobres monetarios, allí adentro hay un subgrupo de personas en pobreza multidimensional, que son aquellas que experimentan estas muchas privaciones al mismo tiempo. Aquí de fondo estamos compartiendo algunas de las cifras, decíamos, es durísimo realmente y es triste, ¿no? 1 de cada 3 bahienses que es pobre, 33,4% de la población, y si comparamos con el semestre anterior, había sido de 30,9%, es decir, que hay un incremento que ustedes, como vos bien lo decías, también se lo ven, ¿no? Lo anticipábamos, sí, y también con las cifras que te contaba de pobreza multidimensional, que hablan también de una estructuralidad de la pobreza, porque la pobreza monetaria, si es solo monetaria, es relativamente sencillo de revertir, de mejorar, pero cuando ya se está en una situación de estructuralidad de la pobreza, bueno, lleva mucho más tiempo. Lógico, porque eso implica otras aristas, ¿no? No solamente lo económico, sino la salud, la vivienda, la escuela, digo, hay muchos factores, ¿no? que intervienen. Así es, y además también es muy preocupante que tanto a nivel Argentina como también en nuestra ciudad se repite el patrón, los niños son los más afectados. Como muestra el informe de INDEC de hoy, el 50% de los chicos de 0 a 14 años están en pobreza monetaria, están en hogares que son pobres monetarios. Nosotros también encontrábamos eso en lo que respecta a lo multidimensional, ¿no? Una tasa de pobreza mucho más alta entre los chicos que en el total de la población. Eso es muy, muy grave, sobre todo pensando en las generaciones que se vienen. Y de la pobreza vamos a hacer foco también en lo que es la indigencia, porque ahí la gravedad es aún mayor. Bueno, vos me lo vas a completar, pero tenemos también la cifra de la indigencia. Decíamos, en total la pobreza representa, ese porcentaje son 106.068 personas, pero de ese porcentaje de pobreza hay un porcentaje que es directamente de indigencia. Así la indigencia se duplicó. Estamos hablando de un 12,7%, 40.000 bahienses que están en indigencia. Sí, yo quisiera aclarar una cuestión estadística, sí, ¿no? Yo no haría tan fuerte la aseveración de que se duplicó en el sentido de que ese 6,7% era una estimación con un amplio margen de error, ¿sí? Claro, hay que decir que INDEC tiene cierto margen, ¿no? Claro, porque la muestra que toma es un poco chica. Entonces, como te contaba, ya nosotros con la estimación a diciembre teníamos un 8.4, que ya es más que 6,7. Entonces, ya en diciembre ya era alta. No es que solo de diciembre hasta parte no de se pronto disparó se duplicó. ahora, sino que viene de un arrastre. Viene de un proceso de
de incremento, Vale que no deja de ser, o sea, es peor, ¿no? Porque no es que ocurrió en los últimos 6 meses, sino que se viene gestando desde hace tiempo. Y en este caso es bien de lo básico, digamos, estamos hablando de condiciones más extremas. No poder acceder a la canasta básica alimentaria, que también es consistente con estimaciones que nosotros hacíamos de otra manera, que es medir la inseguridad alimentaria, que es preguntarle al hogar, hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con las experiencias de empezar a tener que saltear comidas, reducir porciones, quedarse sin alimentos en el hogar, pasar hambre y en el extremo pasar un día entero sin comer. Y estas cifras también las dábamos a conocer en agosto y nosotros encontrábamos un 16% de la población bahiense, de las cuales 17.000 son menores de edad, que están en hogares con inseguridad alimentaria moderada a severa. Si vamos a la severa, que es lo más extremo, ¿no? Pasar hambre, pasar un día entero sin comer, eso nos daba aproximadamente un 10% de la población. Que te das cuenta que está en línea con esta medición monetaria, que es mirar, bueno, quienes no tienen suficiente ingreso como para llegar a la canasta básica alimentaria. Cifras, exactamente. ¿No? ¿Se puede revertir un escenario así como el que se está viendo ahora? Bueno, por supuesto que hay que ser optimista y que se puede revertir, hay que hacer algo. Naturalmente, a ver, si para superar la pobreza tiene que haber crecimiento económico, eso es como elemental. Pero tampoco podemos esperar al crecimiento económico para asistir a la población en la situación de pobreza más crítica, ¿no? Entonces, una cosa no quita la otra, porque si no decimos, bueno, y cuando la economía mejore, entonces saldrá todas estas personas de la pobreza. Eso no es tolerable, moralmente no es tolerable directamente. Entonces, naturalmente, tiene que haber, deberían por ahí intensificarse las políticas de soporte social, que no necesariamente solo transferencias monetarias, sino también un acompañamiento poniendo mucho foco en el aspecto nutricional y especialmente en lo que respecta a los menores de edad. Sí, vos lo mencionabas, lo de los menores, y cerramos un poco con esta placa que, bueno, habla ya de las cifras a nivel nacional, de pobreza, 36,5%, bajó un poquito, pero es apenas, y la indigencia no llega a un punto porcentual la baja. Crece también 8,8%, y ese dato que lo remarcamos porque nos parece gravísimo, que vos lo mencionabas, ¿no? Más del 50%, 50,9% de pobreza se encuentra en lo que es la franja de los menores de 15 años. Eso es clave porque es la sociedad que se viene, ¿no? Es la próxima generación y están en una pobreza de la cual es muy difícil salir. Es que estamos creando una sociedad dual, y dual en el sentido casi literal de la palabra, porque 1 de cada 2 chicos es pobre. Entonces, estamos creando dos infancias, ¿no? Con 2 futuros completamente distintos. Y Bahía no escapa a eso. Así que realmente sí, esto tiene que movilizarnos, fundamentalmente a todos como sociedad, especialmente a quienes tienen responsabilidades de política pública. Sí, hay que tomar medidas económicas o gestos o señales que incluyan, no que excluyan, ¿no? Absolutamente, sí. ¿Ves que está pasando algo de eso, de lo que has podido leer y demás, o los primeros gestos, las primeras medidas? ¿Rumbean para ese lado o todavía falta afinar más? ¿Vos te referís a nivel nacional? A lo económico a nivel nacional, como el marco general en medio de esta crisis, hablamos un poco, recién veíamos el tema de los neumáticos, las diferencias salariales, todo lo que está sucediendo. Bueno, la verdad es que la situación general no es muy prometedora, ¿no? Creo que se tendrían que, por allí, tomar otras medidas para promover el crecimiento económico. Y a nivel local también creo que es necesario tomar algunas medidas adicionales. Nosotros hicimos llegar en el mes de agosto nuestro informe al gobierno municipal, fue bien recibido, se acordó hacer una especie de revisión de las políticas sociales, convocar a mesas de trabajo, así que estamos, expectantes con respecto a eso, para que eso ocurra. Claro, y que se use, digamos, esa información tan valiosa que lleva tanto trabajo también recabarla y demás, que se aplique, ¿no? Que se vea. Sí, porque el dato, ¿no? si mueren el dato, solo sirve para entristecernos. Claro, sí. Bueno, María Emma, la verdad que ha sido un gusto. Felicitaciones por el trabajo enorme que hacen en la universidad, en el CONICET, de investigación y de recabar datos, que son clave para entender el escenario y así poder cambiarlos. Uno no sabe lo que pasa, no se puede modificar, ¿no? Es fundamental, y es fundamental también la tarea del INDEC, y es fundamental que eso haya sido restituido, que es algo para señalar. Tiene que estar la estadística oficial. Absolutamente. Muchísimas gracias, María Emma. Gracias a ustedes.